Y como les había dicho, que el grupo E o las porfirinas tenían 4 de estos amiguitos. Tienen 4 de estos pirroles dentro de su estructura. Estos de acá, estos 4 amiguitos de acá son la base tanto de la clorofila como del grupo M, ¿ya? Como el grupo M del hemoglobino, ¿ya? Y tienen muchas particularidades, como digo, son sencillas, son puntuales, y por eso la clase no es tan tediosa, no es tan larga, pero tienen que entender que esta es la base de muchas moléculas, son las bases de muchas moléculas de mucha importancia biológica. Ya la vas a tener dentro de la nicotina, vas a tener anillos de pirrol y diofeno dentro de la cocaína, y vas a tenerlos también en la clorofila y en el grupo E. Y estos 4 se van a enganchar a un metal y va a perder el flujo de electrones, que fluya mucho el oxígeno como componente, ¿ya? Son análogos de 5 miembros, lo que vamos a ver el día de hoy, y son estos 3, ¿ya? Pirrol, diofeno y furano. Todos 5 átomos, todos tienen dobles enlaces, todos de acá. Lo único que cambia es el heteroátomo que vamos a utilizar. Para el furano vas a tener el oxígeno, para el diofeno el azufre y para el pirrol el nitrógeno. De estos 3, el más importante de los 3 es el pirrol. ¿Ya? Todos van a tener dobles enlaces, todos van a tener, van a seguir en concordancia con las reglas de Haeckel, que te va a indicar que el componente es un aromático. ¿Han estudiado la regla de Haeckel? Nada, no han estudiado los cursos de esto, se va y se lleva en orgánica 1. Es para determinar si una molécula es aromática o no es aromática. No todas las moléculas aromáticas en anillo que tengan dobles enlaces van a terminar siendo aromáticas, ¿ya? Y la regla de Haeckel te va a decir que esta cantidad de electrones sp2 tiene que tener este orden, ¿ya? Tiene que cumplir con esta fórmula, y este n tiene que ser un número entero. Vamos a hacer un poquito rapidito para que se acuerde, si no es que esté floreando. Los electrones pi, ¿ya? ¿Se acuerdan de qué tipo de enlaces son los enlaces dobles? Son sp2, ¿no? ¿Se acuerdan que tenías un carbono y para que tenías otro carbono y tenías un doble enlace? Uno de esos enlaces, ¿de qué tipo era? Sigma. Y el otro era pi. Cuando tenías un enlace triple, ¿recuerdas que también tenías un sigma y dos pi? Estos tipos de enlaces, ¿cómo se llaman? Estos son los sp2 y estos de acá son los sp. Y el enlace simple solamente tiene un enlace sigma, son los sp3. No, que se puede todavía desarrollar. ¿Ya? Hasta ahí se acuerdan, ¿no? Más o menos. Algo más he visto. No ha visto nada, creo que se prendió en unos cursos, ¿no? Pero más o menos eso es lo que te dice la teoría. La regla de Haeckel te va a decir que todos los enlaces o todos los anillos, vamos a dibujar. Cabezona, la llevan. La regla de Haeckel te dice que la cantidad de electrones pi que vas a tener, o sea, de cantidad de enlace con enlace, cantidad de electrones pi, este de acá es un electrón pi y este de acá es un electrón pi, los dos forman un enlace pi. ¿Ya? Entonces te está diciendo de que la cantidad de electrones pi
que va a tener una molécula debe cumplir esta fórmula, que debe ser igual a 2n, perdón, 4n más 2, ya que tiene que ser de 4n más 2. 4n más 2. Si 4n más 2 te da la cantidad de electrones o número de electrones pi, quiere decir que el compuesto es un aromático. Dice que es un aromático. Porque esto es lo más que es lo que vamos a ver ahorita. Todo lo demás es un aromático. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cuántos electrones pi tiene? Acá hay un electrón pi y acá hay uno. Acá hay uno y acá hay uno, formando estos dobles enlaces, ¿no? Entonces, en total, ¿cuántos tiene esta molécula de acá? Que primero, ¿cómo se llama esta molécula de acá? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Tetradieno. Tetradieno es así. Ciclobutano, ¿no? Pero no es butano, ¿por Pero qué? tiene Porque doble enlace. Buteno. Ciklobuteno. Ciclo 1,3. 1,3, ¿no? Pero Dieno. Dieno. Ciclobutadieno nomás porque las únicas lados donde le puede dar el doble enlace es en el 1 y el 3. ¿No? ¿Este de acá cómo se llama? Benceno. Bien. Este de acá ya cómo se llama? Ciclotetradieno, ¿ya? Y el otro cómo se llama? Decapentadieno también. Ya, no vamos a entrar tanto a tanta confusión. Pero vamos a ver cuántos enlaces pi tiene cada uno. Enlaces pi, electrones. Tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4. ¿Este de acá cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6. Este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8, ¿no? Y este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Entendimos bien el tema de los enlaces de los electrones pi que forman los enlaces pi doble enlace o sp2? Entonces lo que te dice la regla de Haeckel es que el número de acá, este número de acá, tiene que cumplir con esta regla de acá, con el 4n más 2, ya para que te sea un compuesto aromático. Entonces voy a poner que 4, porque es la cantidad de electrones pi que tengo, 4 es igual a 4n más 2. Como digo, n tiene que ser, este valor n, tiene que ser sí o sí siempre, este de acá tiene que ser un número entero. Tiene que ser un número entero. ¿Ya? Entonces acá ¿cuánto te sale n? ¿Cuánto? Y el resto 2 dividido 4 ¿no? Me sale 0,5, ¿no? Sí. 0,5. ¿Es un número entero? Entonces este de acá no es un aromático. ¿Ya? No, porque tiene doble enlace y esta persona no es aromática. Igualito acá, el 6. 6 es igual a 4n más 2. ¿Cuánto vale n? N vale 1. ¿Es aromático? Sí. ¿Acá cuánto tiene? 8 es igual a 4n más 2. ¿Cuánto vale n? Vale 6, 6 entre 2, 6 entre 4, me sale 3 medios, 3 medios, ¿cuánto es? 75, ¿no? La cosa es que no, o sea, no me acuerdo exactamente si 6 entre 2 es 1.5. Pero no es aromático, porque no me da un número entero. Y este de acá, 10 es igual a 4n más 2. ¿Cuánto te sale? N vale 2. Entonces, sí es un aromático. ¿Me entendiste más o menos de qué trata la regla de Haeckel? Ya, más o menos. Ese es para que lo tengas presente. Para determinar un aromático, un antiaromático o un no aromático. Un no aromático es que no tiene estos de acá. No tiene estos de acá. Y un antiaromático son estos de acá, que no cumplen con esta regla. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo esto de acá. Es lo que te está diciendo.
Ahora te dice que estamos hablando un poquito del pirrol. Te está diciendo que dónde se encuentra en la urea, en carbón, en el alquitrán, y va a salir se va a formar a partir del furano, que vas a poner amoníaco o un compuesto nitrogenado y lo vas a calentar a una temperatura muy elevada, 4 o 5 grados aproximadamente, para formar el pirrol a partir del furano, ¿ya? Y siempre en un medio ácido. El pirrol, lo que te dice aquí, que es una molécula resonante, y si es resonante es porque es un aromático, ¿ya? Y es un aromático, ¿por qué básicamente? Porque el pirrol, lo que tratar de dibujar, voy a tratar de dejarme el espacio un poquito para que se vea. Abrir un poquito la mente, ya tenés espacio. La molécula que estaba así en el plano, la estoy tratando de echar un poquito. ¿Ya? Generalmente cuando tú ves los dobles enlaces, o los enlaces acá, ¿se acuerdan que los veían así, como unas bolitas? Estos son los pares de electrones que estás generando. Y acá tenías electrones, y acá electrones. Y estos electrones acá generan el doble enlace, ¿no? El enlace está acá, el enlace del signo. El enlace pi se generaba acá. Y de la misma forma se genera acá y se genera acá. Y acá tienes otro. ¿Ya? En el caso del nitrógeno acá vas a tener no uno, sino vas a tener dos electrones libres. ¿Ya? El nitrógeno va a tener dos de estos electrones libres. Dos de estos electrones libres lo que van a hacer es, uno se va a unir acá y el otro se va a unir acá. Y también va a poder formar no dobles enlaces a per se, pero va a poder o le va a permitir estos dos enlaces libres, SP2 o enlaces pi que tiene, le va a permitir poder hacer la resonancia. No quiere decir que acá vas a formar un enlace doble y acá un enlace doble, no, ¿ya? Pero lo que está diciendo es que acá tiene dos pares de electrones libres, un par de electrones libres que van a poder estar en constante movimiento, resonando con la molécula y permitiéndole esta capacidad o esta propiedad de aromaticidad, aunque no parezca, pero si usamos la regla de Heckel, ¿cuántos electrones tiene? 1, 2, 3, 4, acá tiene 5 y acá tiene 6, ¿no? Entonces 6 va a ser igual a 4n más 2. ¿Cuánto vale n? 1. Entonces te cumple que es un aromático, ¿ya? Pero es importante, por eso te dibujan acá estos dos pares de electrones. Estos pares de electrones pueden hacer enlaces sp2. Y por eso esta molécula del pirrol va a resonar y va a estar constantemente en resonancia, ¿ya? Y esa es la particularidad que tiene esa molécula. Esa es la particularidad que te va a dar para decirte que es un compuesto aromático, ¿ya? Que cumple con esta regla de que es un compuesto aromático. De igual forma va a pasar con el grafeno y con el furano, ¿ya? Estas tres moléculas van a tener esa particularidad, esa propiedad, ¿ya? Entonces van a tener esos orbitales, orbitales p traslapados, si lo quieres ver en otro término, que es la propiedad de que estos se puedan mover en el espacio, perdón, dentro de la misma del anillo, y empezar a resonar. Esto se llama el traslape de los electrones p que vas a ver. Y que cumple estas moléculas, y especialmente la del pirrol. Ahora, ¿qué características tiene esta molécula? ¿Quién me dice? ¿Es ácida o básica a nivel de acidez o basicidad? Esta de acá. ¿Quién me dice? Si tiene un nitrógeno, ¿de qué naturaleza es? Fácil. Básica, ¿no? Porque es una mina, en teoría es una mina, ¿no? Pero esta propiedad hace de que pierda ese poder básico.
¿ya? Así que esos dos electrones que tiene, ese poder de resonancia que le va a dar, va a hacer que pierda esa capacidad de ser de naturaleza básica. Es más, acá dice que es débilmente básica, pero es mentira, no es ni siquiera débilmente básica, es ácida. Esto se vuelve ácido, es otra de las propiedades que tiene el pirrol y que también vas a encontrarlo en el furano y en el tiofeno. Ya pierden esa basicidad, tienen la aromaticidad, pero van a perder esta basicidad. Entonces ya no van a ser tanto grupos electrófilos, que son los que se metían generalmente en este tipo de estructuras, son las que se meten en otros compuestos, ¿no? En los enlaces, en los ataques nucleofílicos que tienes, va a ser al revés, eso van a sufrir de sustitución electrofílica, ¿ya? Son propiedades que se les va a dar por este tipo de complejidad que tiene el amigo pirrol, que es el más complejo, y todo lo demás, así de simple, multiplicado por 3, ¿ya? El tiofeno y el furano tienen las mismas propiedades, pero de todos ellos, el principal va a ser este amiguito de acá, el pirrol, ¿ya? Porque el pirrol va a ser el que te va a dar mayor reactividad, y en base al pirrol es el que vas a tener estas propiedades. El furano, ¿se acuerdan que el furano cómo lo teníamos? ¿Se acuerdan que utilizábamos una monosacárido, ¿no? Una pentosa que teníamos y formábamos el furfural, ¿no? Y a partir del furfural se iba a formar el furano, ¿ya? Por eso teníamos, ¿se acuerdan? Que porque tenía una estructura similar al furano, salían las furanosas, ¿se acuerdan? Se olvidaron ya, de todas maneras, la otra semana ya es una semana previa del examen. Entonces, más o menos de esta manera es como se forma el furano, ¿ya? De una pentosa, básicamente una pentosa, se va a formar el furfural en un medio ácido y luego en un medio con un catálisis de un metal va a formar el furano. Y a partir del 1.3 butadieno, en un medio igual, un no metal, en este caso de un no metal que tiene azufre, se va a formar el tiofeno, el tiofeno, de verdad, el tiofeno se va a empezar a formar a partir del 1,3 butadieno con su respectivo hidrógeno sulfurado. Ya con el hidrógeno sulfurado altamente tóxico, es por eso que se va a dar en procesos industriales, ya no se da de manera normal. Ya. Acá te explica un poquito más que son aromáticos, la misma estructura que yo hace un ratito les he dibujado, como se significa, y acá están los dos electrones que van a permitir que esta molécula pueda girar y que pueda formar también dobles enlaces y que pueda estar constantemente traslapándose en el espacio. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo más o menos esta imagen de acá. La imagen viene a ser la misma, como les digo, el pirrol es una mina porque tiene un nitrógeno, pero no va a ser básica y esa es la exclusividad que tiene o la particularidad que vas a encontrar. Y de la misma forma lo vas a encontrar en el tiofeno y en el furano. ¿Ya? Van a sufrir conjugación electrofílica en lugar de adición. ¿Qué quiere decir? Que estos no se van a meter en una molécula, sino las moléculas se van a meter dentro de ellas, van a ser reaccionantes, van a ser personas que acepten electrones. ¿Ya? Entonces, esto es lo que te está diciendo acá, de la misma manera, y te está explicando acá por qué el pirrol no es una base, que a pesar de tener este nitrógeno, estos dos electrones le van a dar un tema de acidez, ¿ya? Acá te están dando una constante de acidez muy bajo, 0,4, es tremendamente ácido, ¿ya? Mientras más pequeño sea este pKa o esta constante de acidez, va a ser el compuesto más ácido, ¿ya? Tienes pKa y pKb, pKb para la base y pKa para los ácidos, ¿ya? ¿Qué más te dice por acá? Son recogidos electrones, más nucleófilos que los carbonos de doble enlaces. Nada más, y para que vean que viene a ser un componente que realmente es la persona que se van a meter los compuestos dentro de él, que lo van a transformar en nuevas sustancias, van a utilizar la sustitución electrofílica aromática, o más conocido como SEA. Esto ya sí lo vieron en otro curso, no fue bien porque en orgánica 1 es una reacción, porque en orgánica 1 te veías, pero ya veían la sustitución electrofílica aromática. Dentro de todos estos de acá, siempre se comparan con el componente aromático por excelencia o el referente con el que se explica siempre la sustitución electrofílica aromática, que siempre va a ser el benceno.
Ya a nivel de reactividad, el pirrol, el furano y el tiofeno, son más reactivos, mucho más reactivos que el benceno. Ya no son tan estables como lo es el benceno. Es por eso que este benceno de acá, ¿cómo lo tienes que romper? Tienes que meter algo muy fuerte para poder romperlo, porque generalmente esta aromaticidad lo vuelve al benceno un componente muy estable. Si bien es cierto, estos también son estables, no tienen la misma estabilidad que el benceno. Por eso que es más fácil de que tú le puedas hacer reaccionar a estos tres componentes. Bien, señores, este es el mecanismo sencillo de reacción, de cómo se va a dar la reacción de un componente mediante una sustitución electrofílica aromática. Va a venir un componente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar acá, va a ingresar el componente, va a ingresar un hidrógeno acá. Este doble enlace de acá se va a pasar a este carbono de acá, va a cargarlo, o lo va a cargar con un carbocatión, y después este hidrógeno de acá que se ha metido va a tener que salir para que este carbocatión devuelva su doble enlace, ¿no? Para que vuelva a su doble enlace inicial. ¿Ya? La sustitución electrofílica aromática es muy sencilla, no es muy compleja, ¿ya? Pero es importante entender de que los ataques se van a dar siempre o en su mayoría en esta posición, ¿ya? ¿Qué posición siempre va a ser? La posición número 2, ¿ya? En la posición número 2 es donde siempre se va a dar el ataque electrofílico aromático, ¿ya? ¿Se puede dar acá? También se puede dar acá, pero por la naturaleza del pirrol se va a dar siempre en la posición 2. ¿Ya? Puede darse en la posición 2, profe, si la posición 2 ya está ocupada por un componente, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en la posición 5. ¿Ya? O se da en la 2 o se da en la 5. Si está en las dos ocupados, ya se puede dar en la 3. ¿Ya? También se puede dar en la 1, se puede dar en la 1, pero son casos especiales, que no los vamos a revisar, porque quiero que te aprendas. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Ácido o básico primero? Ácida. ¿No? ¿Es aromático o no es aromático? Es aromático, es ácido. ¿Permite la adición de moléculas dentro de su estructura? Sí, ¿ya? Porque no es tan estable, no es tan estable como el benceno, a pesar de ser un aromático. ¿Y en qué posición van a estar van a ser las principales sustituciones? En la posición número 2. Profesor, una consulta. En el caso del furano, tiene dos pares de electrones libres. ¿Cómo es un electrón diferente al del pirrol? Furano tiene más, tiene 4. Pero tiene 4 electrones libres. Cuando usted nos indicó el hidrógeno, actúa 2. Y en el caso del furano. Igualito, estos dos de acá son los que le permiten resonar. No es que darle de arriba abajo, agarra los dos que tiene disponibles para tomar los dobles enlaces y para poder resonar. Iguales sobran los más. Iguales sobran los más. Igual en el caso del tiofeno. Los dos son iguales. Sino que para explicar la aromaticidad se utiliza como ejemplo siempre el pirrol. Lo puedes usar acá también, pero te van a sobrar dos más abajo. ¿Ya? Pero no entran, no participan en el tema de la resonancia. Usted dice que no forman dobles enlaces, sino lo que hace es el trabajo de la resonancia. Exactamente, sirve para que traspasen, para que puedan darse movimiento de los electrones dentro de la molécula. ¿Ya? No quiere decir que acá le vas a meter, le va a pasar eso. No. Por eso te digo que es la particularidad que tiene este tipo de moléculas o este tipo de estructuras, para que puedan resonar. ¿Ya? Como les digo, acá van a meter un compuesto o van a meter un nitro dentro de la estructura, como ya les había mencionado, siempre en la posición número 2 va a ingresar el nitro. Hay un mecanismo de reacciones donde empieza a resonar en toda la estructura hasta llegar al mismo nitrógeno, pero la estructura, este hidrógeno termina dentro del mecanismo de reacción, este nitrógeno siempre se va a terminar yendo, para que la molécula recupere su doble enlace. ¿Ya? Esa es la sustitución electrofílica aromática. Un ratito entra, se rompe el doble enlace, se cargan los carbocationes, se cargan por acá más o menos, empiezan a resonar, después se va para acá, después se va para acá, después se va para acá, puede llegar hasta acá, no pasar en el nitrógeno, pero termina yéndose el hidrógeno excedente y termina recuperando su forma final. ¿Ya? Pero también se podría dar esto en el papel, esto se da teóricamente. Esto es posible si es posible, pero en la práctica no se da. Lo digo porque una sustitución electrofílica aromática, como la que ocurre en el benceno,
que ocurra en el benceno puede ser en cualquiera de sus puntos que se dé. Acá también debería poder ser en cualquier lado. Al final el protón o el carbocatión o ese electrón que está rondando va a poder resonar por toda la molécula, pero no se va a colocar en la posición 3. ¿Ya? No va a pasar en la posición 3, salvo que este de acá y este de acá estén ocupados. Y ahí ya se puede dar ese tipo de reacción. ¿Ya, señores? Acá vas a tener el mismo esquema del ataque profílico aromático. Es un ataque sencillo, es un ataque complejo de SEA. Yo pensaba que te habías hecho ¿Ya? Entonces básicamente es lo que se va a dar en la posición 2 en la 3 se puede dar, también se puede dar en la 3. Acá por ejemplo tienes un ejemplo de cómo es una reacción electrofílica aromática, un ejemplo, una acilación de Friedel-Crafts, que es una acilación, una adición muy sencilla de componentes con un SEA, prácticamente la reacción modelo para explicar el SEA. ¿Cómo se da esta reacción de Friedel-Crafts en un benceno y cómo se va a dar, por ejemplo en este caso han puesto el tiofeno, ¿no? Pero cómo se va a dar en los dos lados, ¿no? Mientras que acá se puede dar en cualquiera de las moléculas, en cualquiera de las posiciones, puede darse en cualquiera, acá siempre en este tipo de heteroácido, en este caso es el tiofeno, se va a dar en la posición número 2. Acá le tienes la misma molécula pero con el uranio y acá la vas a tener con el hierro, siempre en la posición número 2. Porque el cloro, en este caso, el que sale es un hidrógeno, ¿no? El que sale en este caso va a ser cloro. El cloro es el que va a salir y el que va a estar con ese hidrógeno libre y se va a formar el ácido clorhídrico. Las reacciones son muy sencillas. Yo lo que te puedo preguntar es qué es lo que se va a formar acá o en qué posición va a reaccionar. Mira, acá está ocupado ya con un metil. Entonces, ¿en qué posición va a entrar este nitro? En la 5. ¿Ya? En la 5. Igual, acá siempre todos en la posición 2. No es muy complicado. No te voy a pedir mecanismo de reacción, porque no es el objetivo del curso, pero ya lo tienes que saber, lo tienes que conocer. ¿Cómo se hace? Sí. ¿Ya? Hasta acá está fácil, está difícil, señores. Claro, ya. Ya, la otra semana viene otro más y otro más y vamos combinando. ¿Ah? ¿Por qué la posición 5? Acá. Porque si la 2 está ocupada, pues debería reaccionar la 2. Si la 2 está ocupada, ahí siempre la 5. ¿Ya? Si las dos estuvieran ocupadas, si le pongo un metil. Si le pongo un metil, acá. Ya ocuparía el nitro, la posición, acá sería CH3. El nitro sería acá. ¿Ya? Siempre trata que en estas tres moléculas, hierro, uranio y tiofeno, toda sustitución que se va a dar siempre va a ser en la 2. Si la 2 está ocupada, va a la 5. Si la 5 está ocupada, va a la 3. ¿Ya? Y si la 5, la 2 y la 3 están ocupadas, va a la 4. No queda. ¿Ya? No, creo que ya no reacciona. Ya. No hay forma de que reaccione. Ya no tiene dobles enlaces. Ya no hay forma de que pierda el carbono. Entonces, básicamente es eso, señores. No hay más. La clase es muy sencilla. Si quieren nombrar estos compuestos, ya, como les digo, empiezan a modificarse los nombres. Pero pueden agarrar algunos nombres. No me gusta nombrarlos, no sé por qué les han puesto eso, porque realmente no siguen un patrón regular. No hay ninguno de estos. Este de acá no sigue el mismo patrón para nombrar este de acá. ¿No? Pero, no quieren nombrarlo. Por ejemplo, este de acá, ¿cómo se llamaría? ¿En qué posición está? 2. Se llamaría 2 yodo. Dos yodo, tiofeno. ¿Esta de acá cómo se llamaría? 2 nitro, tiofeno. Este de acá. ¿Cómo se llama?
El leído. ¿Ah? Al. Ah, no. Al. Al. Ocho. Pero no es el canal, no es la función principal. 8, pues. Sí. Este de acá. Furano. Grafeno. ¡Ah! Dios mío. Pero no ve cómo se va desordenando, como no es muy ordenada esa estructura. Ay, no, broma. Ya no es broma, es broma. Broma es cuando va acá, pero va. Señores, pero no es lo ideal. ¿El leído? ¿Qué? ¿Ese es Si ya me lo nombran así, me lo nombran así, no me vamos a ver. muy raro? Pero lo importante es que tenga el corazón de acá. Por ejemplo, este de acá, no sé cómo llamarlo. Si nosotros ya conocemos el nombre de ese sistema, Sí, tú ves el Pierrot y ves un metrín, tres metrín Pierrot y yo me quedo callado. Sí, claro, sí, ya no hacemos tanto. sí. Si quieres aprenderlo, bien. Tiene una falla. Ya, señores.